Muchísimas gracias, presidente. Quiero agradecerle a todos los colegas que han expresado sus puntos de vista. Doctor Santiago, muchas gracias por estar acá. Quiero también agradecerle a la viceministra su muy detallada intervención, pero no podría terminar este debate sin dejar entrever unas insatisfacciones de carácter estructural. Yo siempre he creído que este gobierno en materia política es un gobierno marxista, pero tranquilos, no de Carlos Marx, sino de Groucho Marx, un popular humorista americano que decía que el arte de la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer el diagnóstico falso y aplicar las medidas incorrectas. ¿Por qué digo eso? Porque empezando por los temas de competitividad, señora viceministra, doctor Santiago, en materia tributaria, el año pasado le dijimos al gobierno, por favor no vaya a atentar con esta reforma contra los sectores productivos del país. No vaya a lacerar aquellos sectores llamados a generar ingresos, que son motores ya en la vida real, no en la aspiracional, y no fue posible, y entonces ahora el gobierno nos dice que está tomando los correctivos. Es como de locos. Yo diría era preferible no haber aplicado la enfermedad y no después aplicarle los propios correctivos, porque ciertamente en materia tributaria hay una asfixia, y tenemos una política tributaria que no ha sido diseñada acorde con los sectores dinámicos de la economía, y este es uno. Que aquí hemos planteado, señora viceministra, posibles soluciones. ¿Cómo se manejan los anticipos de impuestos, por ejemplo? Es una medida tributaria que el sector de la minería sí que necesita. No es, quíteme los impuestos, no. Flexibilíceme los anticipos para no generar ahogos estructurales de caja, doctor Santiago. Segundo, ¿cómo vamos a manejar acá en materia tributaria lo que tienen que ser las devoluciones? Que la caja de las empresas también termina siendo afectada cuando las devoluciones se demoran 12, 13, 14, 15, 18 meses. ¿Cómo se van a deducir las inversiones en bienes de capital? ¿O es que acaso aquí hablamos de la minería y pensamos que es que no viene inversión de calidad para todas estas medidas que tanto se anuncian? Ahí es donde necesitaríamos tener las políticas de deducción claras. Entonces, yo sí no le acepto al gobierno ahora su gran creatividad y vocación de corregir los problemas que él mismo creó irresponsablemente, no solamente con este, sino con muchos más sectores del país. Valiente gracia hoy el gobierno decir que va a tomar los correctivos 8 meses después de una reforma tributaria donde se le advirtió lo que iba a ocurrir. ¿O es que la inversión extranjera directa que está dejando de llegar al sector no está viendo la evolución tributaria y los cambios en las reglas de juego? ¿O hoy, doctor Santiago, es capaz alguna empresa minera de invertir en el largo plazo en Colombia y tener alguna certeza, una mínima certeza de cuáles van a ser los impuestos que va a pagar en un horizonte de 3, de 4, de 5, de 10 años? Ninguna empresa, ni minera ni no minera, lo puede hacer hoy en Colombia. Porque la política tributaria de este país es una sastrería que hace vestidos a la medida de las necesidades de gasto y no a las medidas de las necesidades de formalización, competitividad e inversión que necesita el país. Reglas de juego. A ver, sí, claro, las reglas de juego son fundamentales, esenciales, por supuesto. ¿O es que acaso las reglas de juego no las hemos cambiado también con las reformas tributarias? ¿Cuántos acuerdos de estabilidad jurídica en este país no se rompieron por haber cambiado la caracterización de los impuestos, los nombres de los impuestos, utilizando argucias laterales para obtener el objetivo fiscal? Tampoco vayamos a entrar ahora a decir que es que las reglas de juego acá
son sacrosantas porque nos hemos dado cuenta que no lo son. Y este gobierno particularmente lleva 2 reformas tributarias haciéndolo. Ojalá el año entrante no sea la tercera, sobre pretexto de el post-conflicto, porque ahora vamos a encontrarle también necesidades a los impuestos cuando no hemos visto la efectividad del gasto. Y aquí también hay que hacer un ajuste de cuentas con respecto a la reforma de las regalías, porque esa es otra. El gobierno cambió el sistema de regalías y yo entiendo que había un buen espíritu en tratar de buscar una mejor distribución en el país de las regalías. Pero se hizo pensando que las regalías iban a ser, mejor dicho, un recurso sobre el cual el gobierno se podía desprender porque teníamos ingresos provenientes del petróleo ilimitados por otras vías y que con esto podíamos hacer la pequeña política, el contentillo para el pequeño burgomaestre de cualquier lugar del país para tener algún nivel de poder sobre la asignación de recursos. ¡Mentira! ¡Mentira! Porque no solamente no corregimos el problema estructural de hacer mala inversión pública, sino que ahora estamos haciendo micromala inversión pública. Y fuera de eso, los fondos de esas regalías que tenían que ser para la ciencia y la tecnología llevaron una ejecución por debajo del 10% 4 años después de esa reforma. Y ni qué decir del Fondo de Desarrollo Regional, otro karma. La inversión extranjera directa a mí sí me preocupa muchísimo lo que está pasando y va de la mano con las exportaciones, porque es que las caídas no son tenues, no sabemos cuánto van a durar y qué vamos a hacer para contrarrestarla o para atraerla. Sin tocar lo tributario, y yo entiendo la unidad de cuerpo, señora viceministra, pero lo que no entiendo es cuando el mismo gobierno aniquila un sector que usted hoy defiende. Yo entiendo su prudencia, pero a veces los excesos de prudencia son malos, porque usted sí ha debido contarnos acá el impacto de las medidas tributarias sobre la inversión también en el sector. El Plan Nacional de Desarrollo, que aquí se ha vendido como la gran panacea del sector. Yo también debo decirle que tengo graves dudas y sospechas frente al plan y por eso lo voté negativamente, porque, por ejemplo, yo nunca entendí por qué el plan de ordenamiento minero hecho por la UPE no fue la base central de la política pública que se metió en el plan de desarrollo para promover al sector. Casi que se miraba con desdeño, con lejanía. ¿Y para qué un plan de ordenamiento minero si no está en el Plan Nacional de Desarrollo con una caracterización estructural? Es más, era tan importante ese plan de ordenamiento minero que hay sobreposición, doctora María del Rosario, entre muchos de los mapas de licenciamiento minero y el desarrollo de otro tipo de inversiones extractivas, inclusive sobre la cuenca del Magdalena, como puede ser el caso de la exploración no convencional de crudo. ¿Qué ocurre cuando hay esas sobreposiciones? ¿Cómo se caracterizan esos mapas? ¿Cómo se hacen los mecanismos de control, de prevención? Y yo entiendo que se hable de los PINES. Ay, Dios mío, ese es otro de esos términos maravillosos, grandilocuentes del gobierno, pero para los PINES, eso sí, las licencias ambientales rapidito. Sí lo dice el plan de desarrollo, doctora Olga. Y lo llamamos grandes proyectos de inversión nacional, estratégico, ¿ok? ¿Cuál es el compromiso con la visión regional o es el proyecto? ¿Por qué no podemos mirar es la región, las externalidades completas de esos proyectos y no simplemente el resolver el microproblema del agente constructor y operador del proyecto? Yo no estoy en contra de los PINES, bienvenido sea. Pero lo que no puede ser es la improvisación de darle caracterización lingüística a unos proyectos y suavizar las normas, las externalidades y la forma como se planean en el territorio nacional. Eso no es serio. El cierre minero. Claro que hay ley. Hay. Faltaba más que no hubiera. Eso sí ya sería el desastre sideral de un sector minero que no tenga cierre. Eso es fundamental. En cualquier país que tenga aspiración minera, pues debe haber una lógica política de cierre. Pero el cierre, yo creo que hay casos exitosos, doctor Santiago, como y lo dije en el debate, la forestación, por ejemplo, que ha hecho el Cerrejón. Claro, en la gran minería hay mucho más compromiso, experiencia internacional. Yo quisiera ver es cómo vamos a bajar esto a la mediana y pequeña minería.
y que el cierre no se limite a poner un cordón amarillo que diga, mire, prohibido y cuidado, y aquí hay unas zonas de reserva. No, es entender cuáles son las repercusiones estratégicas de los cierres y hacia dónde esos cierres pueden tener una vocación acorde con la agenda de desarrollo de esos departamentos y de esos municipios. Aquí traje algunos ejemplos de Perú, de Indonesia, de Canadá. Entonces yo lo que quisiera ver es no la denunciación, porque a mí me acuerdo, y perdónenme que haga el paréntesis, hay un asesor de la ministra de Comercio que cada vez que nosotros ponemos algún Twitter sobre algo que está pasando en competitividad, me dice, es que lo vamos a hacer, lo estamos haciendo. Es que este gobierno lleva 5 años. Es que este gobierno no empezó en el año pasado. Llevamos casi 5 ministros de minas y 4 directores de la Agencia Nacional Minera y todavía decimos que estamos haciendo una política de cierre, por Dios. ¿Cuándo la vamos a terminar? Esto no es un tema que lo podamos tomar de forma alegre o enunciativa o simplemente aspiracional. Usted tocó un tema de toda la esencia y perdóneme que simplemente voy a dejar abierta acá una parte superficial. Se habló de los costos de energía. Claro que sí. A mí se me parece que aquí hay que dar un debate sobre los costos de energía y la situación del sector eléctrico nacional ante el fenómeno del Niño y ante la quiebra del sector térmico que se le quiere ocultar al país. El cargo por confiabilidad en este país, que ha costado miles de millones de dólares para mantenérselos al sector térmico y tener una oferta en firme de energía, hoy está siendo cuestionado. Porque muchas de las empresas térmicas se están generando por encima del precio de escasez, teniendo que poner de su bolsillo, y yo pregunto, ¿qué se hizo con todos esos recursos que destinamos al cargo por confiabilidad? Y hoy se está tratando de manejar soterradamente un cambio de la regulación con la CREG para evitar la quiebra de ese sector térmico. La oferta de las hídricas es a 55 días la reserva, y estamos viendo cómo se quiebra el sector térmico. Que no vaya a ser, y aprovecho esta comisión para decirlo, que nos estén ocultando que se viene un apagón, porque ya el 2 de octubre se habló de la posibilidad de un racionamiento de emergencia. Y si se llega a liberar ese cargo por confiabilidad para proteger a ese sector generador térmico, quiere decir que las tarifas de energía en este país van a subir, y sobre todo para los sectores industriales y también para el suyo, doctor Santiago. Ayer le hice 14 preguntas al señor ministro, no ha contestado ninguna. Ojalá esto no sea para mantenerlo ocultado. Yo estoy de acuerdo con lo que usted ha planteado, los páramos. Eso es esencial y lo dijimos también en la discusión del plan de desarrollo. Pero aquí también se necesita hacer más pedagogía frente al tema de los páramos. Porque así como la minería produce efectos negativos, ¿qué pasa con la ganadería en páramos? O ese no lo tocamos. No es su tema, yo sé. Por eso esperamos que viniera el ministro de Minas acá también para la satanización que se hace tan negativa frente a la minería en los páramos, que también la miremos con los otros sectores que ocurren en los páramos y que también tiene efectos negativos. Y yo creo que la formalización usted lo ha planteado, y yo entiendo, viceministra, la labor que usted ha tratado de hacer con todo el rigor. Pero la verdad es que me sorprende una cosa, puede que las cifras tengamos discusiones. En este libro del doctor Antonio se hablaba del menos del 4% en el 2013 de formalización, pero había más o menos 9.000, que yo tenía acá el registro, unidades de producción minera ilegales, y había 274 legalizaciones al 2013, te hablo de 600 ahora. Entonces, más que la discusión de la cifra o no la cifra, es el proceso de formalización. ¿Cuáles van a ser los efectos que va a tener en lo que planteaba la senadora María del Rosario? Es que la formalización para la muerte es fácil. Cuando digo para la muerte me refiero a la inviabilidad de cualquier negocio. O sea, ¿dónde están las claras definiciones? Y por eso lo planteábamos acá. ¿Dónde empiezan los niveles de producción que son óptimos a partir de la legalidad? Porque yo también creo que la informalidad no necesariamente es un tema de ser retrechero o de no querer. La informalidad también puede tener implicaciones en las reglas de juego y las condiciones tributarias y muchas más, porque no tengo duda que mucha de esa informalidad también es de subsistencia, entendiéndolo por subsistencia la subsistencia personal, sino la subsistencia de un negocio, y ahí hay que ser vertical. Y dejo planteado acá también un interrogante: ¿qué ha pasado con esa gran iniciativa de la policía minera?
¿Cuántos países no han ido creando una verdadera policía minera que hace inspección y fiscalización y sabe entrar al meollo del problema? No la vamos a tener. No amerita a un país como Colombia tener una verdadera policía minera especializada, con buena información georreferenciada y con capacidad de fiscalizar y ser efectivo en el castigo. Yo creo que esas son las cosas que quedan pendientes. Lástima que estos debates muchas veces terminen en un cierre, ¿no? Con este tipo de reflexiones. Yo sí quisiera ver, señor presidente, que muchas de las cosas que se han planteado acá se vean representadas, porque los senadores han hecho grandes sugerencias en una verdadera injerencia positiva de estas recomendaciones en la política minera. Les agradezco a todos sus aportes y de nuevo a usted su intervención. Muchísimas gracias.